Muy buenos días, profesor, compañeros y compañeras. El día de hoy vamos a hablar sobre los aspectos culturales de Inglaterra en el siglo XVII. Mi grupo está conformado por Medalí Tongo Rafael, conocido como Gordito. Yamile Díaz Paredes, conocida como Peque. Yalitza Jiménez Aranjo, conocida como Lala. En mi persona, Rolando Ordóñez Paz, el que les va a hacer las preguntas acerca de la cultura de Inglaterra. La primera cultura va para Redondito. Redondito. ¿Cómo surgió la cultura inglesa en el siglo XVII de Inglaterra? Ok, pregunta muy fácil. La cultura de Inglaterra en el siglo XVII surgió de los ingleses que tenían sus propios orígenes en los pueblos germánicos, que invadieron y ocuparon gran parte de la isla de Gran Bretaña a partir del siglo V de nuestra era. Gracias. Ok, muchas gracias, Peque. A continuación, la pregunta es para Peque. ¿Cómo era la arquitectura y jardines en Inglaterra en el siglo XVII? Bien, la arquitectura inglesa en el siglo XVII es influenciada por pueblos anglos y sajones que inmigran a las islas británicas entre los siglos V y VI después de Cristo. El carácter arquitectónico de los edificios eclesiásticos anglosajos varía desde la arquitectura de influencia copta de la primera época hasta la arquitectura basilical de principios de la llegada de los cristianos. Caracteriza por pilastras arcadas en blanco, balaustradas y aberturas de cabeza triangular. Tras la conquista normanda, la arquitectura románica reemplazó a la arquitectura anglosajona. Después hubo un periodo de transición hacia la arquitectura católica inglesa. Gracias. Ok, excelente la respuesta. A continuación, la pregunta va para Lala. Aspectos culturales más importantes de Inglaterra. Son símbolos de la cultura inglesa, arquitectura y jardines, arte, idioma, leyes, literatura, música, gastronomía, folclore, filosofía, religión, ciencia y deportes. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta para Redondito. ¿Cuál es la religión de los ingleses? Ok, las religiones de los ingleses está la iglesia anglicana, también la religión católica, la religión apostólica y reformada. La iglesia anglicana es la iglesia oficial de Inglaterra. Surge con el acta de supremacia en el año 1534, que fue proclamada por el rey Enrique XIV, jefe supremo de la iglesia. Gracias. Muy bien. A continuación, la segunda pregunta para Peque.
¿Cómo era el idioma en Inglaterra en el siglo XVII? Ok. El idioma inglés en el siglo XVII proviene de las lenguas germánicas occidentales. La lengua inglesa moderna se desarrolló del inglés medio. El inglés medio estuvo influenciado por el idioma normando, el francés antiguo y el latín. El inglés medio se derivó del inglés antiguo del periodo anglosajón en el norte y en el este de Inglaterra. La lengua de los colonos daneses influyó en el idioma, un hecho aún evidente de los dialectos del norte de Inglaterra. Durante la historia, el inglés moderno ha extraído extensivamente vocablos del vocabulario de otros idiomas, por ejemplo, francés, latín, griego, holandés y en menor medida de muchos otros. Gracias. Interesante la respuesta. Segunda pregunta para Lala. Explícame cómo eran los símbolos de la cultura inglesa en el siglo XVII. Los ingleses usaban como bandera nacional la Cruz Roja, colocado sobre un fondo blanco. Alude a su adopción como emblema en el siglo XI por parte de la República de Génova. Inglaterra lo adoptó también para que los barcos ingleses pudieran navegar seguros por el Mediterráneo. En 1198, el rey Ricardo Corazón de León introdujo el escudo de armas de Inglaterra presentado por 3 leones estilizados. Estos forman la base de varios emblemas de los equipos de deportes nacionales ingleses, tales como el equipo nacional de fútbol de Inglaterra y el equipo nacional inglés de Kittle. Por otro lado, desde el siglo XVII, el roble inglés y la rosa Tudor también son símbolos ingleses. La rosa Tudor la usa el equipo nacional de rugby de Inglaterra. Se adoptó como emblema nacional una vez finalizada la Guerra de las Dos Rosas. Inglaterra en el siglo XVII no tiene himno nacional oficial y su fiesta nacional es el Día de San Jorge, santo patrón inglés que se celebra cada 23 de abril. Gracias. Muy bien, pasamos a la tercera pregunta para Redondito. Redondito está presente. ¿Cuál es el traje típico de Inglaterra? Ok, el traje típico es el estilo de vestimenta tradicional de Inglaterra. Puede variar de una zona a otra, pero en realidad todos son bastante parecidos, teniendo una camiseta blanca, un pantalón blanco, de unas almohadillas de campanas alrededor de las pantorrillas, un sombrero de paja o de también hecho de fieltro, adornado de flores y cintas. Gracias. Muy bien. A continuación, la tercera pregunta va para Peque. Creo que Peque está durmiendo, no se está moviendo. La pregunta es la siguiente: ¿cómo era la gastronomía en el siglo XVII en Inglaterra? Las comidas de Inglaterra del siglo XVII comprenden diversos platos a base de carne, verduras, pan, queso, pasteles, caldos y pescados. También se producen diversos tipos de panes y una gran variedad de quesos producidos a base de leche de vaca, de cabra y de oveja. Platillos populares que se consideran es el consumo de tartas, pudín y pasteles. Tienen su raíz en la Edad Media. Los rellenos tradicionales para las tartas calientes incluyen pollo y champiñones, carne con cerveza, carne picada y cebolla, y cordero o carne acompañado de papas. También existen diversos tipos de tartas frías como el pastel de puerco. El té y la cerveza son bebidas típicas y bastante icónicas de Inglaterra en el siglo XVII. Gracias. Muy bien por tu respuesta. A continuación va la pregunta para Lala. ¿Lala está ahí? Sí, aquí estoy. Ok.
La pregunta es la siguiente. ¿Cómo era el arte de Inglaterra en el siglo XVII? El arte inglés en el siglo XVII estuvo dominado por artistas extranjeros durante gran parte del Renacimiento, pero en el siglo XVIII surgió una tradición local muy admirada. El satirista pictórico William Howard fue pionero en el arte secuencial occidental, y las ilustraciones políticas de este estilo se refieren a las llamadas Godcartianas. Gracias. Muy bien. Para Redondito va la siguiente pregunta. ¿Cómo era la música en Inglaterra en el siglo XVII? Ok, la música en el siglo XVII, bueno, los logros de la tradición coral anglicana se deben a compositores del siglo XVI, como Tomás Tallis, también John Taberner y William Byrd, que tendieron a enfocar la composición instrumental. La gran recepción del público a compositores musicales no ingleses como Haydn a menudo contrastaba con la falta de reconocimiento para el talento local. Sin embargo, la aparición de figuras tales como Edward Elgar y Arthur Sullivan en el siglo XXI aportó una nueva vitalidad a la música inglesa. Gracias. Correcto. Vamos a pasar a la cuarta pregunta para Peque. Peque, Hola. ¿por qué el folclore inglés del siglo XVII es el resultado de la existencia de hoy? Bien, porque el resultado de la existencia de diversos pueblos que han ocupado el territorio, como los celtas, los romanos, los anglosajones y los normandos, aunque algunos de los personajes e historias están presentes en toda Inglaterra, la mayoría pertenece a regiones específicas dentro del folclore inglés. Se incluyen seres mitológicos como los pixies, gigantes, dragones, elfos, troles, goblins y enanos. Los uniformes de la Guardia Real y los Beefeaters se consideran representativos. Gracias. Muchas gracias a ustedes por darnos algunos alcances sobre la cultura inglesa en el siglo XVII. Agradecemos a Redondito, a Peque y a Lala. Gracias.